Últimamente, Claudia, estoy viendo a muchas pacientes que mencionan algo característico que me llama bastante la atención. Veo a muchas mamás que están insertadas en el mundo laboral, trabajan bastante, pero bueno, son mamás también y noto en ellas que se sienten constantemente cómodas en sus trabajos porque les gusta su trabajo, pero no se sienten del todo cómodas como mamá, ¿no? Mencionan, por ejemplo, de que cuando llegan a casa se sienten fastidiadas, incómodas, saben que tienen que compartir con sus hijos, pero se sienten aburridas, no saben cómo hacerlo, les es tedioso, ¿no? A pesar de que quieren ser buenas mamás, porque mencionan de que quizás han tenido muchas carencias de cuando eran niñas con sus propias mamás, pero quieren hacer las cosas diferentes, pero por más que tienen la intención, cuando llegan a casa, les cuesta, ¿no? Si bien es cierto, se esfuerzan muchas veces porque saben que es importante y quieren hacer las cosas diferentes, pero no los disfrutan, ¿no? Entonces llega un punto cual terminan de trabajo y es el, ay, tengo que ir a la casa, ¿y ahora qué? Y cuando están en la casa es, ¿y qué hago? ¿Y qué digo? ¿Y a qué hora se pasa el tiempo? O buscan llenarse de repente de otras actividades, porque de una otra forma no les gusta estar ahí, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque también les genera culpa, o sea, por más que quieren hacerlo, no pueden hacerlo, y por no poder hacerlo, terminan sintiendo culpa. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, creo que lo que dices tiene mucho sentido. Me ha pasado también que cuando mis hijas eran pequeñas, sí, sentía esa incomodidad y de repente esa, no sé, esa falta de conexión y a veces me sentía forzada, ¿no? A tener que jugar o a tener que estar con ellas y no lo hacía porque quería hacerlo, ¿no? Es más, creo que si venía alguien, ¿no? En este caso mi esposo, que era el más engreído, el que más jugaba, o sea, yo estaba feliz, ¿no? Yo como quien dice, agarraba y me iba, ¿no? O sea, y al final, pues sí, ¿no? Decía, ¿por qué no puedo tener esta conexión? O sea, ¿por qué me cuesta tanto acceder a lo que ellas quieren, que era jugar, que era conversar? Y yo me pongo a pensar que tiene que ver mucho también el tema de la niñez, ¿no? O sea, porque en mi caso mi mamá trabajaba, ¿no? O sea, y su lema era, o sea, estoy trabajando, estoy haciendo y no la podía interrumpir. Y bueno, creo que no he sentido esa conexión de mamá, ¿no? En su momento. Y eso ha generado ese vacío, ¿no? Hasta te puedo decir un tema de, no sé, pues de revancha, ¿no? De repente de mis hijas ver esa revancha y decir, bueno, si mi niña, ¿no? Que diga, si no jugaron conmigo, bueno, yo tampoco lo hago con ustedes y por eso tendía a irme, ¿no? Y ahora me doy cuenta, ¿no? Que era eso. Sí, tiene mucho sentido lo que dices y pasa, Adobe, pasa. Sí, sí pasa. Es algo que sí lo podemos manejar, o sea, sí lo podemos cambiar. Es una creencia en la que crecemos y como ciegos o ciegas, ¿no? Solamente es cuestión de desvelar y darte cuenta de que podemos cambiarlo. Sí, claro, podemos cambiarlo. Y mira, sí, lo que tú mencionas me llama mucho la atención, que lo he escuchado en un par de personas, ¿no? Que se ubican en una postura de, si me pasó esto a mí, o sea, ¿por qué ahora yo lo tengo que hacer, ¿no? Que va desde esa sensación de carga, de injusticia, de rebeldía, ¿no? Que, es más, muchas veces es inconsciente, o sea, la persona no se da cuenta, ¿no? Eso lo noto mucho, aunque también he notado bastante, por ejemplo, en mi experiencia, cuando mi hijo adolescente era un poco más pequeño, a mí me pasaba mucho esto, pero yo lo veía desde otra perspectiva, ¿no? Porque yo decía, conmigo no han tenido mucho tiempo mis papás, y es cierto, mis papás estaban muy ocupados, y yo sí quería hacer las cosas diferentes. Entonces yo siento que yo sí me esforzaba mucho en estar presente con él cuando era más pequeño, en compartir y todo ello, pero por más que quería, no era innato, o sea, era una sensación de mucho esfuerzo, de que era tedioso. Es más, no sé, teníamos toda la tarde libre, por ejemplo, para compartir, y yo llegué a un punto al cual decía, ¿a qué hora se pasa el tiempo? Y me sentía culpable por sentir eso, porque decía, o sea, esto no está bien. O sea, se supone que soy su mamá y debería de pasarla bien con él, ¿no? Y a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que había, bueno, mi hijo tiene dos tías con las cuales es muy cercano, ¿no?
Y cuando venían sus tías a la casa, o sea, compartía súper, o sea, las tías se tiraban al piso con él, correteado, jugábamos, a mi hijo las adoraba, pero al 100, ¿no? Entonces yo veía y decía, no es posible, ¿cómo ellos se pueden relacionar con él de esa forma? Y yo no puedo, o sea, y por más que me esfuerzo, no puedo hacerlo, ¿no? Hasta que, bueno, después ya empecé a trabajarlo y empecé a entender, pues, que muchas veces pasa de que si no tenemos las herramientas para hacerlo, o sea, si nuestros padres no pasaron el tiempo con nosotros y no compartieron con nosotros y no jugaron con nosotros no podemos jugar, no podemos compartir, no tenemos esas herramientas, ¿no? Y nos es muy, muy pesado, muy fastidioso, y obviamente el niño se da cuenta, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre, viene mi tía al cual voy a jugar, compartir, se va a divertir, o estar mi mamá que está, ay, esto, ay, el otro, ya, pero juega, ya, pero estoy jugando, pero así a la mala, me deja nada. Y obviamente el niño lo termina sintiendo, ¿no? Yo me imagino que, o sea, de hecho, percibe esa sensación de que mi mamá no la pasa bien conmigo, y yo tampoco la paso bien con mi mamá, pero sí la paso bien con mis tías, ¿no? Claro. Sí, pero ojo, hay que aclarar algo, ¿no? Que todo esto que ha pasado en nuestra niñez con nuestros padres, o sea, ellos no lo han hecho al propósito, obviamente, ¿no? O sea, lo han hecho de forma inconsciente y tal vez como ellos también lo han recibido cuando han sido niños, ¿no? La diferencia es que nosotros ahora podemos cambiar ese molde, podemos cambiar ese chip y hacerlo diferente, ¿no? Y cambiar esa molestia, cambiar ese modo forzado de estar con ellos, porque pasa, yo también lo he escuchado muchas veces, en algo natural, en algo espontáneo, porque a mí también, como me hubiera encantado tirarme con ellas, ¿no? Jugar con ellas, o sea, tampoco digo que no lo he hecho, pero, o sea, siento que como mamá me hubiera faltado muchas cosas que, bueno, ahora no puedo decir me arrepiento porque ya pasó, pero sí de repente generar ese cambio en otras madres, ¿no? Que nos estén viendo y que entiendan y que sepan que sí podemos cambiar esa creencia, ¿no? O sea, sí se puede. Sí, claro, es cambiar la creencia, es identificarlo, cambiar la creencia, y es también empezar a generar los recursos, porque la mamá no tiene los recursos. En mi caso yo no tenía los recursos. Cuando recién empecé a construir esos recursos en mí, recién podía conectar, muy diferente con mis hijos, ¿no? Sí, claro, sí. Yo lo hago ahora que mis hijas son adultas. Ahora es cuando me pongo a jugar, a bromear, lo cual es lindo, ¿no? Porque seguimos creando ese vínculo que de repente no lo tuve, pero, o sea, es algo hermoso tener ese vínculo, es algo, pues no lo podría ni describir, ¿no? Me da pena no haberlo hecho en su momento, pero lo hago ahora, ¿no? Que ya están grandes. Sí, me identifico mucho con eso que mencionas, me apena no haberlo hecho. A mí, por ejemplo, me apena mucho no haberlo con mi hijo mayor, ¿no? Siento que hubiera hecho las cosas muy diferentes con mi hijo mayor, a diferencia con mi hija menor, que ya con los recursos que empecé a construir, las cosas son muy diferentes. Y es más, hasta mi hijo mayor lo siente, ¿no? Porque me dice, ¿por qué conmigo eres diferente y con ella eres así? ¿Por qué con ella haces esto? Y conmigo no. ¿Por qué a mí me exigías tanto y con ella es más tolerante, ¿no? Entonces, eso sí lo noto, ¿no? Entonces, sí noto que hay una diferencia, y mi hijo mayor pues se compara, obviamente, con cómo fui antes, ¿no? Bueno, entonces... Es más, terminando esto, creo que es importante que ahora, después de tener estos recursos, o sea, puedo conectar con mi madre, que ya es bastante mayor, puedo conectar con ella de forma que nunca lo hice antes, ¿no? Creo que en este tiempo puedo decir que tengo ese vínculo y esa conexión con ella que de repente antes no lo tenía, ¿no? Que lo sentía así muy lejano. Y creo que eso también es importante porque no solamente aprendes a conectar con tus hijos, sino también aprendes a conectar con esa persona, ¿no? En este caso, yo con mi mami, ¿no? Que sí sentía ese vacío. Ahora lo siento, me siento vinculada y conectada a ella, ¿no? Ok. Entonces, para las personas que les interesa este tema, si te has identificado con todo lo que estamos mencionando, en la descripción tenemos un link que te va a llevar a nuestra comunidad que se llama SOS
quiero renunciar a mis hijos. En esta comunidad de WhatsApp podrás acceder a diferentes recursos que nosotros compartimos constantemente. También podrás acceder a nuestros talleres que nosotros hacemos y bueno, contenido e información que te va a poder permitir como mamá empezar a identificar algunas cosas que te gustarían trabajar y empezar a trabajar estos recursos que son necesarios para que puedas construir la relación que quieres con tu hijo y de alguna otra forma llegues a ser esa mamá que te gustaría ser. Algo que me gustaría acotar justo que hablaba esto de esta mamá que te gustaría ser, veo que la maternidad está muy romantizada también. Entonces, se habla mucho de que la mamá es la mamá sacrificada, que ser mamá es lo más hermoso del mundo, que uno debería disfrutar la maternidad, que la mamá, o sea, que la mamá es wow, es lo máximo, ¿no? Y hay también mucha presión al cómo se supone que debería ser una mamá, pero yo en mi día a día, o sea, yo particularmente y cuando yo observo a las mamás con las que puedo trabajar, yo no veo esa mamá romantizada, o sea, esa mamá de que realmente es wow, es sacrificada y es una superheroína, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Que es un prototipo, ¿no? Al que, digamos, idealizamos, ¿no? E idealiza la sociedad principalmente, ¿no? Pero no es la realidad, es como la expectativa versus la realidad. La realidad es que la mamá es una mujer humana, es humana, es una persona, ¿no? Igual con necesidades, carencias, deseos, anhelos, sueños, que poco a poco como que eso va cayendo, como que carece de importancia y solamente te deberías limitar a ser esa madre perfecta, ¿no? Pero no te das cuenta que estás quitándote tus recursos y estás quitándote esa energía y eso que te puede llegar a ser esa madre que quieres, ¿no? O sea, si dejas de ser la mujer que quieres ser, pues obviamente no vas a ser esa madre que quieres ser. Sí, claro, porque la maternidad solo es una área, ¿no? Exacto. Pero hay una presión, creo, social muy fuerte, sí, de que uno cuando ya es mamá, o sea, es como que ya eres mamá, ya fuiste, no puedes pensar en otra cosa. Exacto. Y pensar en otra cosa está mal, porque eso significa que eres una mala mamá, ¿no? Es nuestra sociedad, es la cultura en la que hemos crecido, ¿no? En la que, bueno, todavía en estos tiempos se mira fuertemente, ¿no? El tema de la maternidad, definitivamente, ¿no? Es como que mamá tiene que hacerlo todo, pero ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la emprendedora? O sea, ¿dónde está ese ser que no puedes dejar de ser de noche a la mañana, ¿no? Entonces, obviamente, llegas a ser una madre, pero no frustrada. Como lo que quería ser. Frustrada, totalmente. Claro, terminas frustrándote, ¿no? Y creo que esa presión hace que a las finales, si es que tú empiezas a vivir desde esa presión de que la maternidad tiene que ser tu foco y ya todo lo demás pasa a un segundo plano totalmente, pues también hay un rechazo, ¿no? Hacia la maternidad y hay una incomodidad. Claro, es que mira, eres mamá, pero automáticamente el ser mamá va a hacer que tú dejes de ser madre, la que quiere trabajar, la que quiere emprender, la que quiere de repente ir al gimnasio, la que quiere viajar, la que quiere, no sé, hacer descansar, no tener las cosas que tenía antes de ser mamá. Entonces automáticamente yo miro la maternidad como algo que me está hundiendo en vez de que me esté levantando, ¿no? Entonces no hay forma. Nosotros tenemos que equilibrar, ¿no? La maternidad con esas áreas que nos hacen feliz, que nos hacen, pues, las personas que queremos ser, ¿no? Entonces, ser mamá no significa que dejes esto, ¿no? Ser mamá significa que tú puedas alternar tu maternidad con toda esa esencia que tú eres, con la que has llegado a ese momento, ¿no? De ser madre. Sí, claro, ¿no? Obviamente también es temporal, ¿no? Porque, por ejemplo, una mamá que tiene sus hijos recién nacidos, pues va a determinar de que le preste un poco más de tiempo y esfuerzo y deje temporalmente algunas cosas por la crianza específica de sus hijos chiquitos en esa etapa, si es que elige hacerlo, ¿no? Y justo ahorita que te menciono esto, me acabo de acordar que la semana pasada justo hablaba con una paciente y no se había dado cuenta de que entre comillas, sacrificio que está haciendo porque le interesaba a sus hijos y había postergado su lado profesional, al menos los primeros 6, 7 años de sus hijos porque quería estar presente, no se había percatado que era una elección temporal.
ella lo veía desde ya fracasé profesionalmente por el resto de mi vida y vi una frustración total, ¿no? Y en la sesión cuando llegó al punto de que se dio cuenta de que solamente era temporal porque ella eligió hacerlo, porque prefería construir ese vínculo o estar con sus hijos todo el tiempo, que fue una elección muy válida para ella porque fue lo que ella deseó hacer, cambió totalmente. O sea, esa frustración, ese enojo, esa sensación de fracaso y todo lo demás empezó a reestructurarse porque dijo, oye, no, si eso es temporal y sí, o sea, puedo empezar nuevamente a construir mi lado profesional, ¿no? Y no significa que fracasé en la vida, ¿no? Sí, y ahí viene algo muy importante que es la aceptación, porque mientras te resistas, todo te va a persistir de la misma forma. Pero cuando tú aceptes, ¿no? Por ejemplo, este periodo temporal, que es corto, en realidad, si te das cuenta en la vida, es corto, ¿no? Y es un tiempo en el que, pues, tu hijo te necesita, porque después él va a crecer y ya ni siquiera te va a molestar, o sea, ya ni siquiera te va a preguntar, ¿no? O sea, es un tiempo en el cual tú aceptas amorosamente dedicarte a la maternidad, o sea, es como que vas a hacer una repartija de ti, ¿no? Bueno, le dedico a mi maternidad tanto, a mi trabajo tanto, a mi casa tanto, a mi pareja tanto, ¿no? La cosa es que tú misma puedas hacer esa división, o sea, tú misma puedas aceptar que esto acá, esto acá, esto acá, y todo también va a cambiar, ¿no? O sea, eso que tú dices es totalmente cierto, ¿no? O sea, mientras no lo aceptes, vas a resistir y te vas a sentir, pero en el fondo del hoyo. Pero cuando tú aceptes tu realidad, aceptes lo que ya tienes, aceptes lo que ya eres y tengas tus tiempos, o sea, las cosas cambian totalmente. Claro, pero aceptas porque eliges. Claro, obviamente. Y muchas veces la persona no es consciente de que... tengo, ¿no? Muchas veces la persona no se da cuenta de que elige hacerlo. Cuando realmente toma conciencia de que lo elige, porque te pongo este ejemplo, ¿no? A esta persona, cuando hablábamos, porque se quedaba en el, es que tengo que hacerlo, y quién se va a quedar con ellos, y tengo que cumplir. Y decía, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no los dejas? ¿Por qué no los mandas con tu mamá? ¿Por qué no trabajas y consigues a una persona que los vea? No, porque a mí me importa que esté yo presente, yo quiero llevarlos a sus academias. Ok, entonces estás eligiendo hacer eso, ¿no? No es que no tienes de otra. O sea, todo lo que hacemos siempre lo elegimos. Porque, o sea, tantas mamás que no están con sus hijos, tantas mamás hasta inclusive que abandonan a sus hijos que eligen hacerlo. Entonces, hay muchas opciones. A la final uno elige, y cuando uno se da cuenta de que lo elige para una razón más grande y que obviamente esto que elijo lo llego a aceptar, pues obviamente las cosas empiezan a avanzar, ¿no? Porque ya no hay resistencia, ya no hay frustración, al contrario. Y acá hay un tip muy importante, ¿no? El tengo que o el debo que al quiero, ¿no? El tengo que y el debo que nos lleva más que nada al obligado, al hacerlo, ¿no? Y eso como que me causa un poco, pues, hasta de obligación, ¿no? El hacerlo. Pesadez, ¿no? Frustración. Pesadez, frustración. Pero si tú decides desde el quiero, es que eliges, ¿no? Y eso es totalmente distinto porque te suelta y te abre absolutamente todo, ¿no? Entonces ahorita yo te sugiero que siempre hables desde el quiero, desde el elijo, desde el decido hacerlo, y vas a ver que eso te va a funcionar mucho mejor. Entonces, antes de decir debo hacerlo o tengo que hacerlo, pues respira y di quiero hacerlo, elijo hacerlo, ¿no? Vas a ver que va a cambiar bastante la forma y el modo como te vayas desenvolviendo en eso que estás decidiendo. Sí, claro, porque encima te permite ver los recursos que tienes, ¿no? Cuando tú te quedas en el quiero, empieza a trabajar la motivación, y al ver que ya, o sea, hay motivación para hacerlo, también puedes empezar a ver los recursos que tienes para empezar a asumir todo ello, ¿no? Y esto que tú dices desde el quiero y elijo es que en realidad las finales terminamos eligiendo. Y las personas no se dan cuenta de que siempre elegimos. No hay nada absolutamente obligado, a menos que, no sé, una persona nos ponga una pistola en la cabeza o algo por el estilo. Pero siempre elegimos, ¿no? Entonces, elegimos estar con nuestros hijos, elegimos ser mamás, elegimos compartir tiempo con ellos, elegimos hacer todo ello. Entonces, cuando vemos que nosotros elegimos, la frustración empieza a cambiar considerablemente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir desarrollando este tema. Antes de eso, bueno, vamos a presentarnos. Sí, mi nombre es Claudia Ramos, soy coach educativa y familiar.
pero sobre todo soy madre ya de 2 hijas mayores, ya adultas, ¿no? Y bueno, estoy aquí también desde el hubiera y desde esa hermosa afirmación de que todo lo podemos cambiar, incluso esta creencia, ¿no? Que es crear el vínculo y conectar con nuestros hijos de la forma que tú quieres hacerlo. Mi nombre es Dubé de la Torre Lafoz, yo soy psicóloga y psicoterapeuta, mamá también de 2 niños, uno de 12 años y una de 6 años, y junto a Claudia tenemos este proyecto que se llama Conecta desde ti. Es un proyecto orientado a la mamá para que la mamá pueda empezar a tener los recursos, sanar sus temas emocionales, pueda gestionar sus emociones y pueda relacionarse con su hijo de forma sana para que su hijo crezca de forma sana a nivel emocional y a nivel psicológico. Y estamos aquí ahora sí para darte esas 5 razones por qué no puedes conectar con tu hijo. Antes de empezar, en la descripción tenemos un link que te llevará a un video que se llama Madres Felices, Hijos Felices. Si tú te identificas con todo esto y dices, oye, yo quiero trabajar esto, ¿cómo se hace? En este video vas a ver paso a paso cómo lo hacemos. Dale clic y ahí vas a tener la información. Empecemos. Ya, ¿cuáles son las 5 de la cuenta? ¿Nunca viste o sentiste cómo se hace? Ya. ¿Lo dices tú o lo digo yo? La razón número 1 es porque nunca viste cómo se hace. Y eso es a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Sí, o sea, nunca viste, pero tampoco sentiste cómo se hace, ¿no? Porque de repente, obviamente, en tu niñez o en tu infancia, mamá o papá no crearon ese vínculo o esa conexión que necesitabas. Entonces es como que tú adulta y ya mamá vienes en vacío, no tienes esa herramienta, no tienes ese recurso para poder conectar, ¿no? Y es ahí cuando empiezan a aparecer los comandos, ¿no? Nos parecemos militares, tienes, corre, haz, mira, porque no hay esa conexión, ¿no? No hay esa validación, ¿no? Entonces, obviamente, si no la hicieron con nosotros, pues tampoco la vamos a poder hacer con nuestros hijos. Claro, y al final terminamos solamente repitiendo lo que hicieron con nosotros, ¿no? Si en tu infancia se veía que el amor se demostraba simplemente con exigencia, con dureza, con reglas, con firmeza, o sea, tú aprendes de que la forma de expresar amor es con dureza, con rigidez, con dureza, ¿no? Hay muchos casos en los cuales aprendieron de que el amor a sus hijos va de acuerdo a si yo me protejo, o sea, si yo les doy, otra vez. Muchas veces pasa que hay padres de familia, bueno, mamás y papás, que consideran que el amor se expresa con cosas materiales, ¿no? O con el hecho de darles ya techo, comida y todo ello. Esa es mi forma de expresar amor porque fue así como lo vivieron. Entonces, como fue así como lo vivieron, es su forma de expresar amor, porque no lo vieron desde otra perspectiva, ¿no? Y vuelvo a repetir que no fue culpa tampoco de nuestros padres, ¿no? Sino fue un sistema de crianza, ¿no? En el que ellos crecieron, pues, y obviamente nos dieron lo que ellos recibieron, ¿no? Pero nosotros podemos hacerlo diferente. Sí, sí, claro, podemos hacerlo diferente, ¿no? Porque exactamente el patrón se ha ido repitiendo. Y mira, Totalmente. si lo analizamos en tema de generaciones, o sea, venimos de una generación en la cual la violencia era parte del día a día. O sea, sí o sí, a todos los hijos se les golpeaba, más en los colegios se les golpeaba. Entonces, era algo completamente natural, parte de, ¿no? Venimos de una generación donde generalmente papá era el que trabajaba todo el tiempo y papá estaba muy poco presente en la casa, ¿no? Quien tenía que asumirlo más era la mamá. Y vivimos de una generación también donde la mamá tenía muchísimos hijos. Si bien es cierto, había ayuda y todo lo demás, pero había muchísimos hijos. Entonces, el tener muchísimos hijos y también esa rigidez de dureza, de golpes, de exigencia, pues también obviamente no permitía a que los niños crezcan desde el amor, la validación, todo ello, lo bueno que trae una crianza respetuosa, positiva, validante, ¿no? Y eso era lo natural, ¿no? Pero ahora con las investigaciones eso está comprobado que la violencia física y verbal pues trae consecuencias negativas pero brutales, ¿no? Y ahí está la creencia, ¿no? En la que nos han hecho crecer que amor con golpe es del bueno, ¿no? Porque los papás antes eran rígidos, autoritarios, y bueno, la forma de educar era castigando, ¿no? O sea, y ahorita yo escucho también muchos papás todavía hay dicen, bastante. Sí, o sea, con golpe, ¿no? Pero, o sea, no es la forma, no es la manera, porque obviamente
los adultos solamente estamos cargando ese resentimiento, ¿no? O ese vacío que de una u otra forma no se puede manejar. Sí, claro, no de es la forma forma. consciente. Es más, está penado, ¿no? Si uno golpea a Claro. sus hijos, el deber es denunciarlo, porque es algo que ya está completamente penado, el hecho de que uno pueda lastimar a sus hijos. Bueno, pero ese no es el tema. Independientemente de eso, vamos al hecho de que si tú no lo sentiste y no lo viviste, no hay forma de que puedas demostrar el amor o conectar con tu hijo de forma diferente. Entonces, para ello, es importante que empieces, como lo hablamos hace un momento, el generar esos recursos que no los tienes y los puedes empezar a aprender. Y si tú los puedes empezar a aprender, ahí es donde tú puedes cortar estos patrones que se repiten de generación en generación, porque tú al ya tener herramientas diferentes, vas a hacer las cosas diferentes con tus hijos. Y obviamente tus hijos al ver y sentir otra cosa, con sus hijos van a hacer las cosas diferentes con ellos. Entonces ahí es donde las cosas empiezan a reestructurarse y ya no se repite la misma historia, ¿no? Hablamos ahora de la segunda razón, ¿no? ¿Por qué el vínculo se tiene o no se tiene? Sí, muchas madres creen de que el vínculo es algo que está, es innato, o simplemente no está, ¿no? Y en realidad no es así. El vínculo es un proceso de construcción. Si bien es cierto, el hecho de que el bebé esté en la barriga de la mamá empieza desde ahí, formarse el vínculo y todo ello, pero no solamente es el hecho de que es un vínculo innato porque está en la barriga de mamá y ya está, tengo que tener un vínculo con esa persona. Sí, ¿no? Y muchas veces las mamás, y me ha pasado, pensamos que el vínculo lo hacemos como que lo cambias, lo bañas, le das la comidita, lo llevas al colegio, lo haces hacer las tareas y ahí queda, o sea, sientes que ese es el vínculo. Pero no es así, por ejemplo, a mí me pasó eso, ¿no? Porque, o sea, yo me creía la mamá perfecta porque era la mamá que atendía a las hijas, las bañaba, las cuidaba, les daba de comer, las llevaba, las traía. Cumplías con lo que tenías que cumplir, ¿no? Pero era monotonizado, o sea, era robotizado, ¿no? Y yo creía que ese era el vínculo, pero no es así. El vínculo es escuchar, es validar, es mirar a los ojos, es compartir, ¿no? Es saber hablar, ¿no? Saber también qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque a veces como mamá pensamos que van a hacer lo que nosotros queremos. Como somos las mamás, vas a hacer, vas a decir, te vas a cambiar y todo lo queremos manejar, ¿no? Y eso no es conectar, eso no es vincular con los hijos. Vincular es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, acompañar, hablar, reír, abrazar, decir te amo, o sea, ese es el vínculo. O sea, y realmente yo no lo entendía hasta muy grande. Comprendo, y es ese lazo también que de alguna otra forma hace que tu hijo te vea a ti como una figura de seguridad, ¿no? Entonces, si tu hijo va a recurrir a ti en momentos de crisis o situaciones difíciles para él, o si tiene alguna emoción o una situación difícil y recurre a ti para que tú lo consueles, lo escuches o lo ayudes a resolver problemas, pues estamos hablando de que sí, está avanzando el vínculo porque mi hijo sabe que yo estoy ahí para él y me va a compartir sus cosas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay un quiebre en la adolescencia y es que ahí muchas mamás también se preocupan, ¿no? Porque dicen, ya está entrando a la adolescencia y ya se distanció, ya no me habla, algo está pasando, qué cosa está sucediendo, algo estoy haciendo mal, ¿no? Ahora, hay que entender de que si bien es cierto, por el mismo proceso del desarrollo es natural y normal que el puber ya empezando a la adolescencia pues va a distanciarse un poco de sus padres porque empieza a tener su propio espacio, quiere aprender a ser independiente, está empezando a construir su identidad, quiere empezar a tomar sus propias decisiones. Ok, súper, eso es algo natural que pasa. Pero una cosa es que él se aleje un poco, ya comparta un poco más con sus amigos, tenga este distanciamiento, prefiera pasar algo más tiempo solo quizás o dentro de su espacio, pero otra cosa es que no me cuente nada, ¿no? O sea, cuando ya no me cuenta las cosas que le pasan, cuando se mete en problemas y no sé, y me entero mucho después, o cuando simplemente no me dice las cosas, o lo veo enojado, lo siento triste y no me cuenta, o después me empieza a refutar, o para todo el tiempo en el celular y ya no hablamos absolutamente nada.
ahí estamos hablando de que son evidencias de que el vínculo no está bien, ¿no? O sea, hay algo que está haciendo que mi hijo no me vea como esa figura de seguridad, de sostén, y obviamente eso es responsabilidad mía como mamá, ¿no? Claro, y es un poquito más difícil en un adolescente poder generar esa confianza que no la ha tenido desde niño, ¿no? O sea, como que al adolescente le va a costar, pero obviamente si tú cambias, él va a empezar a generar esa confianza y a crear ese vínculo. Entonces la idea para evitar eso es que desde muy pequeños se pueda crear esa conexión, ese vínculo, esa confianza, esa aceptación, ¿no? Porque como papá siempre estamos juzgando, eso sí, eso no. Entonces ellos crean pues dudas, miedos, temores, y lo que hacen los chicos ahora es no le digas a mi mamá, no le digas a mi papá, y ellos tratan de solucionar esas cosas, no con personas externas, en vez de acudir a ti. Sí, claro, y se meten en más problemas, ¿no? Por supuesto que sí. Y justo ahí quería comentarte, justo la semana pasada, no, hace 2 semanas, estaba hablando con una paciente que tiene su hija adolescente. Y ella me mencionaba que no ha construido el vínculo con sus hijos por el mismo hecho que estaba metida en el trabajo. Lo mismo que estamos hablando, ¿no? Ha sido criada con mucha dureza, nunca se ha podido relacionar con ella, lo que ella optó por ser más proveedora económicamente a las hijas. Y también era muy dura, muy estricta, ¿no? Y no había nada de validación ni nada por el estilo. Todo el tiempo estaba marcándoles el paso y criticándoles que esto está mal y comparándolas con otros y diciéndoles, mira, yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad era independiente, yo a tu edad, y tú, ¿cómo no lo puedes hacer? Bueno, la cosa es que trabajando con esta mamá, empezando a trabajar sus recursos y todo ello, empezó a notar una gran mejoría en sus reacciones, ¿no? Sus reacciones violentas, en la forma de cómo hablaba con su hija y todo, ¿no? Y esta paciente me decía, mi hija me está mirando, me mira raro y me dice, oye mamá, estás loca, tú no reaccionas así, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú ¿acaso me dices así? Algo te está pasando porque estás loca, o sea, así tú no reaccionas, ¿no? Y la mamá se sentía contenta porque sentía que estaba avanzando, ¿no? Y el empezar a avanzar eso empezó a construir el vínculo con su hija y su hija empezó a acercarse más a ella y ya bueno, empezó a contarle sus cosas, las situaciones que tenían, ¿no? Entonces, este vínculo es un proceso de construcción constante, ¿no? Totalmente. Entonces, si no lo tienen, si consideran que no lo tienen, pues es importante que sepan que se puede construir. Sí, claro, eso me pasó tal cual como tu paciente, me pasó exactamente a mí con mis hijas, ¿no? O sea, yo ese vínculo lo he construido cuando ellas han sido adolescentes o de repente un poco más. Y ahora nuestra relación es pues de mucha confianza, de mucha conexión, de mucho vínculo, ¿no? O sea, estamos muy cercas la una de la otra, que siento que ellas comparten conmigo muchas cosas, ¿no? Que eso me hace sentir pues como mamá súper, ¿no? Sí, eso es muy importante. Pero así como se puede construir, también se puede destruir. Así que es muy importante, por ejemplo, que las mamás también sepan manejar sus emociones, porque hay casos en los cuales hay un buen vínculo, o sea, van avanzando bien, pero la hija hizo algo negativo a lo que no le pareció a la mamá, y la mamá en un ataque de ira o en una situación reacciona tan mal con la hija que con esa reacción ya el vínculo se fregó, ¿no? Entonces, volver a construir todo eso es todo un proceso. Por eso las mamás tienen que aprender a regular sus emociones, porque muchas veces con actos conscientes o inconscientes o sin querer terminamos destruyendo el vínculo, ¿no? Y ahí viene la tercera razón, ¿no? Porque primero nosotros corregimos antes que conectar. Y es cuando cerramos exactamente lo que estás diciendo. ¿Qué hacemos como mamás? Primero, cuadrado, ¿no? ¿Por qué hiciste? Mira tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué van a decir? ¿Qué por acá? ¿Qué por allá? Entonces ahí solamente estamos corrigiendo, ¿no? Estamos gritando, estamos reaccionando y emocionalmente también de cómo nos sentimos, ¿no? Porque de repente, ¿no? Si mi hija llegó tarde de una reunión, de una fiesta, yo voy a reaccionar y decir, oye, ¿qué te crees? ¿Por qué esto? Entonces, no estoy escuchando, no estoy entendiendo, solamente estoy cerrando absolutamente cualquier conexión o cualquier explicación que ella pueda darme, ¿no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces que primero entro a la drasticidad, a corregir, a gritar, a juzgar, de repente hasta etiquetar antes de escuchar.
Y eso me pasó bastante. Te cuento, mi hija cumplió, me parece, 18 años y la niña se fue pues con sus amigos y llegó demasiado tarde, tenía que llegar a una hora, ¿no? Entonces, lo primero que hice yo cuando ella llegó fue casi matarla, porque la grité, la traté mal, o sea, mi reacción fue muy tóxica, muy violenta, diría yo, ¿no? Entonces, ni siquiera la escuché. Cuando hubo un problema, ¿no? Que tuvieron con el carro, con los amigos, entonces después me sentí muy mal porque ya reaccioné, ¿no? Entonces, primero tenemos que escuchar, validar, entender. Y eso me sirvió de muestra porque desde ahí, como que mi hija no me decía nada. O sea, cerré, me di cuenta claramente, ¿no? De cómo la reacción que tuve hizo que ella, lo que estaba construyendo, se me vino otra vez de pique. Sí, sí, pasa bastante, ¿no? Tuve que empezar otra vez, ¿no? Otra vez a volver a construir que y se todo puede, ello. obviamente, ¿no? Pero sí, claro. Exacto. Por ejemplo, a mí también me ha pasado así varias situaciones con mi hijo mayor, en las cuales entraba de frente a la corrección, ¿no? Antes del poder escucharlo, tomar en cuenta y todo ello. Y es más, yo no me daba cuenta de que yo era bastante dura, ¿no? Es más, yo le llamaba la atención a mi hijo. Yo nunca he sido hiriente, o sea, yo siento que nunca lo he insultado ni nada por el estilo, pero mi forma de hablar era muy dura y yo no era consciente de ello. Y mi esposo, o sea, yo cuando le llamaba la atención y esperaba que mi esposo le dijera algo, también él se quedaba callado y decía, pero ¿por qué no me apoyas? Apóyame diciéndole esto que le estoy diciendo. Decía, pero ¿no te das cuenta cómo le hablas? Si bien es cierto, no le insultas, no lo etiquetas, no eres violenta, pero la forma en cómo hablas es muy dura y mira su cara de impotencia, se pone todo colorado con lo que le estás diciendo solamente por cómo tú te expresas, a pesar de que, entre comillas, era un lenguaje asertivo, porque no había ningún tipo de etiqueta, ni insulto, ni ataque directo hacia él, ni nada. Pero mi expresión no verbal era muy dura, que él se ponía colorado, ¿no? Y se quedaba todo impotente, y mi esposo me decía, o sea, yo no voy a entrar ahí a rematarlas, a corregirlo, porque eso no está bien para él, ¿no? Y yo no lo entendía, porque yo decía, pero es que yo no entiendo, porque, entre comillas, estoy siendo asertiva, estoy hablando asertivamente, Claro. pero no me daba cuenta cómo era mi expresión no verbal al comunicar todo lo que yo le mencionaba, ¿no? Y hace poco me pasó una situación en la cual mi hijo se creó una cuenta de TikTok a escondidas, ¿no? Él sabía que no podía tener TikTok porque obviamente está expuesto, no tiene la edad para tener una cuenta de TikTok ni nada por el estilo. Me había estado preguntando varias veces y dije que no había forma de que tuviera una cuenta de TikTok, ¿no? Y descubrí que se había creado una cuenta de TikTok. Entonces, en ese momento, yo dije, depende de cómo yo reaccione, va a determinar muchas cosas, o sea, ya empezando ya la adolescencia. Si bien es cierto, me moría de la cólera porque sentí que me desobedeció y encima me mintió y me ocultó las cosas, pero creo yo que después de todo el proceso que he estado trabajando yo internamente en mí, me ayudó a poder de una otra forma frenarme y darme cuenta de que la forma en cómo yo abordaba esta situación iba a determinar mucho en su adolescencia, ¿no? Entonces fue muy diferente el entrar a la conversación desde el conectar, desde el saber qué pasó, para qué lo hizo, las consecuencias de, qué lo llevó a, y todo ello desde el conversar. Y fue muy diferente porque él al inicio pensó que iba a reaccionar súper mal, ¿no? Más empezó a llorar y me dijo, me vas a castigar, me vas a llamar la atención, lo siento y no sé qué más y bla, 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 bla. Y simplemente desde la otra forma muy, muy, muy pacífica, podría decirse desde el conectar, cambió considerablemente porque se aperturó, empezó a contarme muchas cosas, empezamos a hablar, se dio cuenta de lo que había hecho, se disculpó, cerró la cuenta de TikTok y desde esa vez he notado un gran cambio en él porque hay mayor conexión a contarme varias cosas y cuando me pregunta algo y le digo que no por las X razones,
lo entiende y lo entiende bien. Hasta es más, he notado que se lo comunica a sus amigos. No dice, no, yo no puedo por tal razón. Entonces, noto que sí cambia considerablemente el cómo corrijo, pero desde la conexión, ¿no? Hubiera sido muy diferente si lo hubiera hecho diferente. Sí, has hablado de algo muy importante porque estoy segura que muchas mamás ya están como cansadas, ¿no? Dicen, no me hace caso, no me obedece, y es más, todavía tengo que hablarle, entenderlo. Y solo me hace caso cuando le llamo la atención. Exactamente, no es como que estamos hablando, digamos, en base a una idealización, pero no es así. Estamos hablando en base a una realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú a un adolescente lo vuelves responsable de lo que hace y de lo que dice, es cuando él también reacciona. Y esa es la única forma de cómo lo vas a hacer es cuando tú hablas con él, cuando tú lo cuestionas de una forma abierta y amorosa, ¿no? ¿Y para qué hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y qué vas a ganar con esto? ¿No? Porque le estás dando, es como que le estás mandando la pelota a él en el sentido de que pueda reaccionar Hacerse cargo. asertivamente y hacerse cargo de eso que está haciendo, ¿no? Entonces, sí resulta, así como tú lo dices, por supuesto que resulta. De la otra forma, lo único que vas a lograr es que se cierre, ¿no? Si tú entras a corregir antes que validar o conectar, entonces ya fuiste y perdiste totalmente con tu adolescente porque lo va a seguir haciendo. O sea, va a agarrar como un hábito, una conducta repetitiva en que, ay, yo sé cómo reacciona mi mamá, pero no importa, lo hago, se enoja, después grita y después no pasa nada. O lo oculto, ¿no? Lo termino ocultando. Pero sigue él en sin asumir esa responsabilidad. Sí, claro. Y no solamente es con las conductas de tu hijo, ¿no? Porque también pasa, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora no me ha pasado a mí, ¿no? Porque mi hijo recién va a cumplir 13 años, pero pasa muchas veces, en el caso, no sé, van a una fiesta, por ejemplo, ya mucho más grandes, y viene mi hijo de repente y me dice, oye, ¿sabes qué, mamá? Te cuento que, no sé, sacaron cigarro y se pusieron a fumar y todo ello, ¿no? Entonces, si yo como mamá, desde el inicio, al escuchar que mi hijo ha estado en un entorno de cigarro, le digo, ay, ¿cómo se les ocurre a tus amigos? ¿Qué clase de personas son con las que estás juntando, que están fumando? Ni se te ocurra probar un cigarro, pobre de ti, o algo por el estilo. Ya de por sí también estoy cerrando la comunicación porque no me lo va a contar, ¿no? Entonces es muy diferente desde el entrar al, ¿y tú qué opinas acerca de ello, no? ¿Y tú probaste o no probaste? ¿Te llamó la atención? ¿No te llamó la atención? ¿Tú qué opinas acerca del consumo del cigarro? ¿Por qué crees que ellos lo consumen? ¿Y qué consecuencias negativas cree que puede haber si es que están consumiendo cigarro? Entonces ya de por sí estoy aperturando a que me cuente situaciones, totalmente, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Si quieres saber qué hacen tus hijos, porque ya es el tiempo en el que van a estar solos y van a tener que mirar, decidir, ¿no? Y de repente optar por el sí o el no, ¿no? En estos casos, ¿no? Y a mí también me pasó eso y me fue bien, porque cuando mis hijas decían, no, mamá, han tomado, y tú tomaste, bueno, me decían, sí, ¿y qué tal? Y no me gustó, entonces aperturar eso es lo mejor, ¿no? O sea, dar cabida, porque acuérdate cuando eras joven, ¿no? O sea, tú también has tenido esas oportunidades, has tenido esas opciones de decir sí, ¿no? Y cómo te abordaron, ¿no? Y cuál fue la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, para mí era prohibido muchas cosas, ¿no? Entonces, también muchas cosas a escondidas las hacía, o sencillamente no decía, o me callaba, pero creo que hubiera necesitado, digamos, más soporte, ¿no? De mis padres para poder comprender mejor las cosas. Okay. La cuarta razón, siempre esperas el momento perfecto para acercarte. O sea, quieres hablar con él, estás esperando el momento, a ver, estás viendo cuándo lo vas a agarrar, en qué momento puedes hacerlo, pero esperas y esperas, prolongas y nunca llega. A mí sí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que he querido hablar con ellas, ¿no? De alguna situación, de algún momento, después se me pasó el resentimiento, se me pasó el remordimiento y dije, bueno, ya está bien, ya está tranquila, ya, ¿para qué hablo? ¿Para qué digo? Mejor lo dejo así. Pero creo que es importante hacerlo porque estás dejando algo inconcluso, estás dejando de validar, estás dejando de repente de decir cosas que en ese caso mi hija le hubiera hecho bien escuchar, ¿no? Que le entiendo, que le apoyo, que la acepto y principalmente que la amo, ¿no? O sea, creo que es lo principal, porque en los chicos hay muchas inseguridades,
básicamente existenciales, ¿no? Porque siempre están en no me quiere, soy importante, no soy importante. Creo que ellos divagan mucho en ese tipo de expresiones. Sí, claro, ¿no? Y va muy de la mano con lo que tú mencionas y también va de la mano con el hecho de que a veces las mamás, no a veces, o sea, sí nos equivocamos, somos humanos, nos equivocamos, pero es importante que nos disculpemos con ellos y también las mamás muchas veces no nos sabemos disculparnos, nos es difícil acercarnos. Entonces, si de por sí identificamos que no tenemos esta herramienta de poder disculparnos, de poder acercarnos, de poder solucionar, de poder expresar amor, hay mamás que no pueden decirle a sus hijos te amo, te quiero, eres importante O para mí. disculpa, perdón, no me equivoqué, no debía hacer esto, no debí decirte esto, porque, o sea, como que nos mueve mucho el orgullo, ¿no? Decir, ¿por qué le voy a pedir disculpas? ¿Por qué? Y eso crea demasiados vacíos, ¿no? En ellos, que, bueno, yo probablemente los tenga, ¿no? También, porque sí, siento que mi madre de repente fue muy orgullosa, no, o muy autoritaria en algunos casos, y de ella nunca recibí un lo siento, hija, no debí decirte, no debí hacer, y me quedé con esa sensación que lo único que hice fue hacerlo con mis hijas, no de la misma forma, hasta que entendí, pues, ¿no? Hasta que acepté y me puse a manejar en estos recursos. Sí, muchas veces es el orgullo, o también muchas veces el miedo a sentirme vulnerable, ¿no? Porque el hecho de que yo me acerque y le hable, me voy a quebrar, o sea, y no hay forma que mi hijo o mi hijo me vean quebrada, no hay forma, ¿no? O no puedo expresarlo, ¿no? Entonces, si intentamos buscar el momento perfecto para hablar con ellos, pues el momento perfecto jamás llega, ¿no? Entonces, es importante empezar a buscar y incentivar estos momentos para empezar a hablar. Pero sí es importante que si vamos a hablar o si vas a hablar, lo hagas desde tu paz, ¿no? Desde tu aceptación para que tampoco pueda haber un segundo round, ¿no? Porque por ahí vas a hablar, te va a contestar y ¡chum! Empieza otra vez, ¿no? O sea, tienes que estar también en un estado tranquila, ¿no? Donde regulada. tú puedas, exacto, regulada, donde tú puedas también hablar desde tu coherencia, ¿no? Y llegar a ese punto en el cual pues termine en un abrazo y en un te amo, ¿no? Mutuamente, digamos. Y eso para ellos es maravilloso, ¿no? Totalmente. Ok, y tenemos nuestra quinta razón, que es que creemos que el pasado nos condena, ¿no? Que va un poco de la mano con lo que hablamos hace un ratito en la primera razón, ¿no? Que porque no lo tuvimos, ya sentenciamos a que, bueno, yo soy así me crié, este es mi carácter, esta es mi forma de ser, y no voy a cambiar. No hay forma de que cambie. Creo de que ya, así voy a ser, pues tendrán que aceptarme así como soy. Es que tenemos creencias muy arraigadas, ¿no? De nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? En ser recios, ser un poco, digamos, cuadrados o rígidos en nuestros pensamientos, ¿no? Pero todo eso lo podemos quebrar, podemos cambiar totalmente, ¿no? Adquiriendo estos recursos, estas herramientas que son liberadoras y que te van a soltar totalmente en mirar desde otra manera, ¿no? En la cual te vas a dar cuenta que conectar primero contigo misma, ¿no? En todo lo que pasó contigo, pues te va a ayudar a conectar con tus hijos, ¿no? Y ver totalmente diferente las cosas. Sí, claro, ¿no? Y ahí es donde hay muchas mamás que le tienen miedo a poder trabajar a ellas sus temas personales, sus temas individuales, ¿no? Porque es enfrentarse muchas veces a dolor, a situaciones del pasado inconclusas, a muchas cosas que me cuestan enfrentar, ¿no? Pero muchas veces es importante, ¿no? O sea, las personas que buscan ayuda, las mamás que buscan ayuda, son mamás completamente valientes porque les permite generar recursos diferentes, ¿no? Y ahí pasa muchas veces que yo he visto en consultas de que hay mamás que buscan ayuda ya en las últimas, ¿no? O sea, cuando la mayoría de los casos, ¿no? Cuando tocan fondo, cuando ya les han quitado los hijos por alguna razón, un caso que tuve, ¿no? Cuando ya no sé, una denuncia y le quitaron la patria potestad a la mamá, y si hubiera visto esto hace mucho tiempo, si lo hubiera trabajado desde antes, no hubieran quitado la patria potestad, ¿no? O cuando la hija se escapó, ¿no? Otro caso que vieron, o sea, la hija se escapó de la casa, claro, si lo hubiera hecho antes, no hubiera pasado eso, cuando ¿no? entran ya en adicciones, o cuando ya están los hijos totalmente desvinculados, ¿no? Que no quieren saber nada con la familia, ¿no? Sí. Y ahí hay algo paradójico con lo que quiero terminar, ¿no? Que a veces como papás nos quejamos tanto, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes estamos prácticamente botando a nuestros hijos de nuestro lado, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y es lo que queremos evitar. Sí, claro. Entonces, si te has quedado hasta acá, queremos felicitarte porque entiendo de que estás buscando información para poder empezar a trabajar algunas cosas que te gustarían trabajar en ti misma, no quieres aprender recursos diferentes para relacionarse de forma diferente con tu hijo y quieres empezar a construir esa relación de seguridad, ese vínculo sano con tu hijo. Entonces, eso es algo bastante, no sé cuál es la palabra, reconocible, así se dice. Sí, admirable. Eso es algo bastante admirable y es importante también entender de que si has llegado hasta acá y quieres saber cómo lo trabajamos paso a paso, en nuestra descripción encuentras un link que se llama Madres Felices, Hijos Felices. Ahí vas a poder descubrir qué hacer para empezar todo este camino que quizás te gustaría trabajar, ¿no? Me gustaría que no llegues hasta el último o a tocar fondo para tomar decisiones diferentes, ¿no? Como en los casos que hemos estado mencionando cuando ya la cosa estaba muy fea, cuando ya había procesos legales, drogas y todo ello. Hay muchas madres que se terminan arrepintiendo porque pudieron haberlo hecho antes, ¿no? O quizás como en el caso que estábamos hablando nosotras, ¿no? Cuando ya nuestros hijos crecieron y ya no podemos hacer marcha atrás, quizás hubiera sido diferente si es que hubiéramos hecho las cosas en su debido momento, ¿no? Si estás esperando el momento adecuado, pues el momento adecuado es ahora, ¿no? Nunca va a llegar el momento adecuado para que tú tomes una decisión. Este es un proceso, no es magia, pero lo puedes lograr. Si te interesa y te gustó este video, compártelo, te dejamos el link. Suscríbete también y nos vemos en un siguiente video.